estoy engañando a Reinaldo. ¿Qué? Todos creyeron que yo era una tonta, ¿no? Que era una tonta que todos se podían burlar de mí. Pues no. Pero... ¿qué? Tengo que ir al restaurante de mi ex. Ordenaste que pusieran una víbora en el auto de mi hija. ¿Estás loco? Quien te financió fue tu queridita. Fue tu Griselda. Quiero el nombre y quiero saber quién fue la persona. Fui yo. Puedes tratar de seguir escondiéndolo, pero tu verdad muy pronto va a salir a la luz. ¿Me acompañas en mi cuarto, por favor? Me llaman marido en alquiler. Señor, no. Señora. Ay, no entiendo el misterio, Antonio. Y te advierto desde ya que mi cuota de aguante del día llegó al tope. Así que si es algún problema serio, es mejor que lo hablemos mañana. No. Esto no puede esperar hasta mañana porque me temo que ya está en boca de mucha gente. ¿En boca de mucha gente? No entiendo nada. Ay, Antonio, ¿en qué lío te metiste ahora? No, esta vez precisamente no fui yo el que se metió en ningún lío. Ay, bueno, ya que por lo visto esto no puede esperar, ¿qué te parece si me lo explicas de una buena vez? Vale, siéntate aquí, por favor. ¿Qué? Siéntate. También me tengo que sentar, ¿es así de grave? Ay, te tengo que mostrar algo de mi computadora. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y me temo que este es el caso. Se acabó. Reinaldo no va a perdonar a la desteñida. Bueno, ahora la Cenicienta del Nilo va a quitarse los zapatos y descansar esos, suaves piececitos. Solo voy a descansar el día que la machorra se convierta en un abrigo de piel. Si yo fuese usted, tendría mucho cuidado. Yo no le tengo miedo a esa mujer. Yo no estoy hablando de Griselda. Entonces, ¿a quién te refieres? ¿A Reinaldo? ¡El pescador! Ese desgraciado desapareció con mi auto y me dejó en el restaurante. Ya Manuel se está haciendo cargo de eso. Pero además recuerde que el pescador es el ex de la Quincón, padre de los hijos de ella. No sé. Yo usted pensara 2 veces antes de hacer cualquier cosa con aquella familia. Él jamás se atrevería a hacerme algo. Ya sé, ya yo lo sé. Los delincuentes tienen ese poder de dejarnos ciegas y fascinadas. A mí, él me vuelve loca. Pero de amor y de rabia. Ay, láncelo. Láncelo. Sí, láncelo de lo alto de la pirámide más alta. Antes de que sea demasiado tarde. Total, no va a ser la primera víctima. Y Beatriz que no llega. Pero si me dijo que estaba cerca. ¿Qué le habrá pasado? Tú quieres hablar conmigo, Gloria también. No entiendo qué es lo que está pasando. En este momento te lo voy a explicar. Es Gloria. No atiendas. Pero es que ella está esperándome en el restaurante, Alba. Beatriz, es mejor que apagues el teléfono.
Tú y yo tenemos que conversar de ese hijo que tanto querías con mi hermano Guillermo. ¿Y a qué viene eso ahora? Que ese hijo existe. ¿Ya se durmió la pituitaria del Milo? Sí, y espero que tenga muchas pesadillas con Fred persiguiéndola. Ay, amigo, a pesar de tu adoración por la patrona, no vas a lograr perdonarla, ¿verdad? Vete a descansar, Elsa. Y trata de no volver a meter el dedo en mi herida, sí. Aún estoy sangrando y copiosamente. Ay, Rosarito, perdóname, de veras. Yo te prometo que no vuelvo a hablar al respecto. Y me voy a dormir. Al cabo ya veo que tú traes ahí algo para entretenerte, el aparato ese de la señora. Mira, te dejo este tecito. Gracias. Te quiero, amigo, ¿eh? Ay, no. La Virgen Santa y la que no es santa también. Ay, Dios mío. Trata de entenderme, Beatriz. Todos los días pasan personas por acá con la ilusión de poder engendrar un hijo que por una u otra razón no han podido tener. Yo te busqué también para eso, Alba, y me lo negaste. Por protegerte. No quería que te quedaras anclada en el pasado. Y ahora me dices que ese hijo existe. Así es. ¿Cómo? O sea, ¿que alguien nos escogió a tu hermano y a mí como donantes? Exactamente. Yo solamente respeté la elección que hizo la mujer que me contrató. No te creo. Mis pacientes ven esto. Estas son las carpetas de los donantes. Y ellos escogen lo que quieren según los rasgos que deseen para sus hijos. Como ves, acá no hay ningún nombre. Míralo. Por la descripción del donante, yo sé que este es Guillermo. Así es. Y esta eres tú. Y lo único que te identifica es un número. Los dos son un número para la paciente. Y entre todos los donantes que existen, justo mi paciente los escogió a ustedes dos. Yo no puedo creer tanta coincidencia. Yo tengo acá todo lo que necesito en caso de una demanda. Acá está claramente que fue la paciente la que escogió quiénes iban a ser los donadores. Y yo no tuve nada que ver. Debiste decírmelo, Alba. ¿O no debiste dejar que eso pasara? Lo pensé. Créeme que lo pensé. Pero no me parecía ético. Yo no puedo intervenir en esa elección. Pero se trataba de tu hermano y de mí. Tú sabías lo mucho que yo deseaba. Yo soñaba con tener un hijo con él. Te pedí, te supliqué que me ayudaras. Y no quisiste. Ah, pero eso sí, igual me convenciste para que donara los óvulos, ¿no? No, yo no te convencí. Fuiste tú la que lo elegiste. Porque yo estaba esperando que algún día tú cambiaras de opinión, Alba. Triste. Solo nos usaste para crear ese hijo que yo tanto deseaba. Un hijo mío en el vientre de otra mujer. De una clienta tuya. ¿Quién es esa mujer, Alba? No te lo voy a decir. ¡Dímelo! No te lo voy a decir, Beatriz. Beatriz, tú firmaste una autorización cuando donaste ese óvulo. Ningún juez te va a amparar. ¡Ese hijo es mío! Y yo quiero saber en dónde está ahora. No te lo voy a decir. La ley me ampara. ¡Leyes nada! O me dices dónde está mi bebé, o no respondo. Habla. Yo misma lo voy a ver. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tú no puedes hacer eso. Te estás saliendo de las leyes. Es Esther. Esther.
Entonces Victoria es hija mía. Descansa. Ay, te amo. ¡Ya voy! ¡Ay, ya voy! ¿Qué escándalo es este? Dios mío, hasta ahora de la mañana. Bum. Buenos días para ti también, Patricia. ¿Sabes la hora que es? ¿Qué está pasando entre mi padre y tú, Vanessa? Dime la verdad. Buenos días, buenos días. Paloma, buenos días. ¿Viste a Patricia? Sí, la vi esta mañana muy temprano montándose. ¿Y te dijo a dónde se iba? No. ¿Pasó algo? No, tranquilo, nos vemos luego. ¿Se puede? Pasa. Madre, sé que pasaste toda la noche despierta. Mientras estudiaba para el examen de hoy, te escuchaba caminando de un lado a otro. Tienes examen. Que tengas mucha suerte. Mamá, no me gusta verte así. ¿Así como? ¿Acaso estoy llorando? No, es que no hace falta que llores para yo darme cuenta que estás destruida. Tú no merecías esto. Antonio, en realidad yo prefiero aclarar este asunto con Reinaldo. ¿Ya hablaste con él? En cualquier momento viene. Además, muchas de sus cosas están aquí. Yo personalmente se las acomodé. ¿Qué piensas hacer? He pasado la noche entera pensando y pensando, pero no es algo que me toque hablar contigo en este momento. Bueno, ¿quieres que me quede en la casa? Yo podría... Tú te vas a la universidad. Y más te vale que saques una muy buena nota en ese examen. ¿Quieres que le diga a Amalia que te suba algo para desayunar? ¿Acaso estoy enferma? No. Cuando tenga hambre, bajo. Y por favor, ¿cómo quedamos anoche? No comentes nada con tus hermanos. Yo misma lo voy a hacer. Cuando esté preparada. Te quiero. Yo a ti. Antonio, espera. ¿Vas a necesitar tu computadora en la universidad? No, la verdad no. ¿Me la puedes traer, por favor? Déjamela aquí en la página. En la página con las fotos que me enseñaste anoche. Mamá, por favor. Por favor, sí. De acuerdo.